Bueno, y ayer el gobierno dominicano, a través de las instituciones que habían sido señaladas por los diputados del PRM, que pidieron que se conformara una comisión para investigar las contrataciones de dos empresas, de Joao Santana y Mónica Mora, pues de esas dos instituciones, que estamos hablando del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicaciones de la Presidencia, emitieron ayer una comunicación, tal y como señalábamos en las noticias, y que toda la tarde de ayer y la noche de ayer fue la noticia principal, una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Díaz, donde aclaran o tratan de aclarar cada uno de los señalamientos que los diputados, Farideh Raful, entre otros diputados, hicieron a estas instituciones en el proceso de contratación. La comunicación, que ya algunos medios la publicaron desde el día de ayer, habla de que hay tergiversaciones de parte de esa comisión del PRM que presentó esa solicitud, y interpretación que no se corresponde con la verdad en la resolución de los documentos que estos habían recibido, que estos diputados recibieron por parte de la Contraloría General de la República. Señala que en esta comunicación firmada por José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, señalan que habían entregado una serie de documentos solicitados por los diputados, fundamentalmente el diputado Francisco Javier Paulino, desde el 7 de abril del pasado año, y que en esos documentos pues daban respuesta a las solicitudes. Dice, y cito, la denuncia hecha en esa Cámara Legislativa en relación a ese mismo asunto en procura de que no es más que una simple ventaja, dicen estos funcionarios, política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano. Tratan, indican, y dentro de los datos que dan, es que el monto que se ha estado señalando de que se utilizó para pagar a esas firmas, y estamos hablando de la firma Polis Caribe y de Cine and Arts, fueron de 430.506.711 pesos y no los 1.400 millones de pesos que indicaron los legisladores en su proyecto de resolución. Defienden que el proceso de contratación de estas dos firmas, de Joao Santana y Mónica Mora, se hizo desde el punto de vista de estos funcionarios, teniendo en cuenta la legislación de contrataciones públicas en el país. Luego hablan de otros aspectos, de que el contrato realmente se hizo en un periodo anterior al que fueron acusados y condenados estos personajes en Brasil, y que incluso hablan de que los contratos los rescindieron, uno de ellos el 3 de diciembre del 2015, el de Polis Caribe, y el de Cine and Art el 3 de marzo del 2014. Bueno, son parte de los argumentos que dan estos funcionarios, indicando que están en la disposición de dar las informaciones de que se entiendan del lugar, y creo que frente a esto hay que hacer dos aclaraciones importantes. En primer lugar, rechazar la campaña. Bueno, es importante que el gobierno responda y que los funcionarios respondan, y que a partir de ahí, sobre la base de argumentos y de contraargumentos, se pueda entender con claridad qué fue lo que pasó en este proceso de contratación. Eso es fundamental y la sociedad dominicana está esperando eso. Ahora bien, es importante señalar que lo que debe estar en la base de toda esta discusión precisamente son las evidencias, los documentos, los argumentos, no las descalificaciones, los calificativos. Y esto lo decimos porque
ayer se promovió con intensidad a través de las redes sociales, en Twitter, una etiqueta de Faride miente, como una forma de descalificar a esta legisladora que se puede estar de acuerdo o no, o pudieran estar funcionarios de acuerdo o no con lo que ella está planteando, pero pero es el rol que le corresponde a un legislador, y uno lamenta que el debate llegue a ese nivel, y rechaza, como toda la sociedad debe de rechazar, que desde el gobierno se generen campañas de esta naturaleza que no contribuyen a que la sociedad dominicana sea edificada en un proceso de debate de esta naturaleza. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué tanto problema por un proceso de investigación cuando es el rol que corresponde al Congreso Nacional? Bueno, Javier, coincido contigo. Mira, como periodistas, como legisladores y como ciudadanos, todos, absolutamente todos, debemos conocer la diferencia entre datos, información de calidad, que significa contratos, informes de Contraloría General de la República, documentos que sirvan para verificar qué ocurrió. Y lo que se ha estado solicitando en el Congreso es, vamos a determinar si a partir de esta serie de informes relacionados con los contratos de Joao Santana hay irregularidad o no, en medio de un proceso en el que queda claro que Joao Santana ha sido condenado en su país precisamente por estar involucrado en actos de corrupción que lo vinculan con el financiamiento ilícito de campañas, no solamente de los presidentes brasileños, sino de los presidentes de otros países. Y es el mismo gobierno dominicano y el presidente, y en algún momento candidato a la presidencia de la República, Danilo Medina, el que ha dicho en más de una ocasión cuál fue el rol que jugó Joao Santana en nuestro país. En segundo lugar está esto. Director, esto. Esto es una carta que se conoce entonces como una declaración. Esta es una declaración, no, simplemente quiero enseñaros el documento, es la carta, la comunicación. Al presidente de la Cámara de Diputados. Una declaración de un funcionario que, sintiéndose cuestionado, emite un documento al Congreso Nacional aclarando, según su punto de vista, lo que ha ocurrido. Estos no son datos de origen, esta es una declaración de la Presidencia de la República. Entonces, esta declaración, como ciudadanos, como periodistas o como legisladores, podemos tomarla en cuenta para respetarla, porque se le ha estado solicitando una explicación al gobierno, pero no necesariamente para creer a ciegas en ella. Esa es la diferencia entre el rol que juega un lado y que juega el otro. Y si no la tenemos clara, entonces empezamos mal este debate. Escuchar los argumentos que se esgrimían ayer en el Congreso Nacional diciendo, bueno, ahí está claro, no, ahí no está claro. No se entiende por qué la respuesta de la Presidencia de la República a un asunto que no solo han solicitado estos 4 legisladores PRMistas, es una solicitud que hemos estado haciendo los ciudadanos y desde este espacio, en más de una ocasión, desde que el caso de Joao Santana estalló. ¿En qué consistieron los contratos de Joao Santana con el candidato Danilo Medina? Luego con el presidente Danilo Medina. ¿Quién financió el contrato original de Joao Santana, que ahora, según los documentos de la Contraloría General de la República, cobraba 1.2 millones de dólares anuales en la República Dominicana solo como asesor en materia de comunicación de la presidencia? Estamos hablando de un contrato de $100,000 mensuales, que en este país significan 5 millones de pesos mensuales para un asesor. ¿Cómo es que la presidencia entiende que no tiene que aclarar esto? Porque debe, porque le tiene que dar información a los contribuyentes, porque tiene que haber transparencia, porque en nombre de la rendición de cuentas, hace mucho que la presidencia debió responder a estos asuntos. No porque Faride Raful lo pidió esta semana. Y es lamentable que en el Congreso se esté debatiendo que a ella, que si tiene pruebas, o a los legisladores PRMistas que vayan
a la justicia, desconociendo el rol de fiscalización que tiene el Congreso. ¿Y por qué hago esa diferencia, Javier, entre los que son datos, como los documentos que incluso hemos estado imprimiendo, que la Contraloría General de la República le dio a los congresistas del PRM, la documentación que indica la relación de pagos, que aparentemente lo que dice Presidencia es como si 430 millones de dólares, de pesos, ¿verdad?, no fueran nada. No son 1.400 millones, son 430 millones de pesos de un país pobre. ¿Por qué es importante entender que una declaración es diferente a un dato? Este documento está firmado, por favor a nuestro camarógrafo, por José Ramón Peralta, que es el ministro administrativo de la Presidencia, y por Roberto Rodríguez Marchena, director general de comunicación, cuyo cargo es director de información, prensa y publicidad de la Presidencia. Esta es una declaración donde se admite que Joao Santana estaba contratado y que hacía servicios de consultor y además se le pagó publicidad. El 9 de marzo del año pasado, después de que estalló el escándalo de Odebrecht y después de que Joao Santana se fue del país, yo recuerdo perfectamente que tú y yo, Javier Cabreja, entrevistamos a Rodríguez Marchena después de que salió esta información en la prensa nacional. Este es del periódico Hoy, pude haberla buscado en otro periódico Hoy, para que se lea, y dice: delator de Odebrecht dice que Joao Santana financió campaña de República Dominicana. Se trataba de un señor apellido Silva. Y casualmente Rodríguez Marchena estaba aquí. 10 minutos tratando de saber qué hacía Joao Santana en República Dominicana y Rodríguez Marchena dijo que no sabía. Vamos a escuchar, he seleccionado solo 2 minutos de una conversación que fue larga, para que escuchemos lo que nos decía en aquel momento en su declaración el portavoz de la Presidencia, que hoy en día admite que Joao Santana no solamente trabajaba por el gobierno, sino que tenía contratos con el gobierno. 5 minutos cuando le preguntamos, ¿financió Odebrecht la campaña del gobierno? Bueno, nunca dijo sí o no. Bueno, hay que ver quién es ese delator, porque lo que se ha publicado es, Bella dice, que fulano dijo, pero nunca dijo sí o no. Insistimos en la pregunta y en la labor que hacía Joao Santana en el país. Escuchemos lo que nos dijo Rodríguez Marchena en marzo del año pasado. Mi primera pregunta, que está relacionada específicamente con el caso de Joao Santana. Usted tiene mucho tiempo trabajando en el área de comunicación de la presidencia, no de la presidencia de la República, de la candidatura de Danilo Medina. Renunció al gobierno de Leonel Fernández para irse a trabajar con Danilo Medina en el área de comunicación. El tema de Joao Santana desapareció, no estuvo en el discurso del presidente Medina, pese a que se fue de aquí a responder por acusaciones importantes relacionadas con el caso de corrupción en Brasil, que aparentemente lo liga a otras candidaturas y a otras campañas en otros países, incluyendo a la República Dominicana, según lo que aparenta ahora mismo. Desde su punto de vista, o según el conocimiento que usted tiene por el trabajo que ha hecho en el área de comunicación, que entiendo que era directamente ligado a este personaje, ¿hubo algún tipo de inserción de la mano de Odebrecht en el trabajo que se hizo en la candidatura del presidente Danilo Medina? ¿Estuvo involucrado Odebrecht en el proceso de la candidatura del presidente Medina? Bueno, ustedes vieron que el presidente agradeció al señor Santana su colaboración. Ahora también se inventan muchas cosas, ¿eh? Yo recuerdo durante la campaña pasada, algunos personajes que no debo mencionar aquí, pues atribuían toda la política de comunicación del gobierno a la mano de Joao Santana. Incluso decían que desde Brasil la dirigía. Claro, eso en menoscabo de las capacidades que hemos desarrollado los dominicanos en la Dirección General de Comunicación, como una forma de minimizar el trabajo de DICOM, de la Dirección General de Comunicación, del talento que tenemos los dominicanos para diseñar nuestras campañas, para hacer nuestras cosas. Pues se decía que todo esto era a la mano de un demonio, porque se había demonizado a Joao Santana, que manejaba millones y millones de pesos, y la realidad era otra. ¿Cuál era? La realidad era otra, era que éramos dominicanos y dominicanas que estábamos haciendo el trabajo y que seguimos haciendo el trabajo desde el gobierno, con muy poco presupuesto. Incluso por ahí decían por las redes sociales, Marchena maneja 1.000 millones y Marchena paga
paga las bocinas. Yo quisiera que analizaran el presupuesto publicitario de la Dirección General de Comunicación. Debo decirles a ustedes que nosotros nos estamos manejando con el presupuesto del año 2011. Lo que pasa es que con reingeniería de la estructura y con otras políticas hacia los medios de comunicación, pues nosotros hemos estado haciendo, en cierto modo, magia con el pastel publicitario. Pero dicen que no, que Marchena tiene pagadas bocinas y 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué consistía el trabajo de ese asesor? ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto de la Dirección General de Comunicación? No, díganme ustedes. No, yo no tengo ni idea. Yo no ni idea, ¿no? Bueno, por ahí dicen que son 1.000 millones, pero la gente dice cosas y las repite. El presupuesto publicitario de la Dirección General de Comunicación son 80 millones de pesos al año. Y me atribuyen manejar 1.000 millones. Entonces, bueno, uno se ríe de esas cosas, ¿no? Pero hay mucho de todo. ¿Pero en qué consistía entonces el trabajo de ese asesor? Usted dice, no era ese Dios que se pinta. ¿Qué trabajo hizo y por cuánto tiempo estuvo trabajando con yo no conozco esos detalles. Yo no conozco esos detalles porque el trabajo nuestro durante la campaña electoral se circunscribió a toda la parte de las redes sociales. Entonces yo esa parte no la conozco. Hay un... Loco, Mi primera pregunta, que está relacionada específicamente. Entonces, digo yo creo que más claro el agua. Esa fue una declaración de Rodríguez Marchena en marzo donde decía, yo no sé qué hacía Joao Santana. El presupuesto de la Dirección de Comunicaciones es de 80 millones. Todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros. Y entonces, ¿por qué yo tengo que creer más? ¿A quién le creo ahora? ¿Esta declaración que dice que son solo 430 millones, no 1.400? Le creo al Rodríguez Marchena, que el año pasado nos dijo que apenas tenía 80 millones de pesos en el presupuesto, pero me voy más lejos y por eso es importante insistirle al gobierno en que aclare todo esto y que entregue los contratos. Que deje de coger pique y que entregue los contratos. ¿En qué consiste el trabajo que estaba haciendo Joao Santana en el país? Además de ese contrato de 1.200.000 pesos al año, que ellos alegan que no lo entregaron, pero no solamente eso, alegan que fueron 430 millones de pesos, pero incluso en la comunicación esta que tú presentas hay un cuadro donde está el detalle de lo que supuestamente entregó tanto el Ministerio Administrativo de la Presidencia como la Dirección General de Comunicaciones. Ahora, y dicen... En ese cuadro, la contratación de la empresa y cómo llegan al monto de los 430 millones de pesos. 430 millones de pesos y 500.000 adicional. Entonces la pregunta es, lo que tú señalas, ¿dónde están los documentos que avalan esto que se indica acá en este cuadro? Es decir, es muy fácil decirlo, ahora lo importante es que eso esté documentado con los contratos que se hicieron con la empresa, porque es la única forma de que esta situación se pueda clarificar de cara al Congreso Nacional y de cara a la opinión pública, que es lo que se está esperando. Y es que quiero cerrar el tema de Rodríguez Marchena, porque la importancia de esto va más allá, y Uchi viene por ahí que tiene también otros elementos que quiere destacar. Es la misma comunicación de ayer de la presidencia la que destaca la importancia de analizar todo esto, porque aunque ellos dicen que los contratos con ambos, con las empresas de Mónica Moura y Joao Santana, cerraron antes de la campaña, en la página 4 yo lo había subrayado, pero no sé si nuestra productora lo tiene, si no lo buscamos aquí. En el argumento número 3 dice, el contrato con Poliscaribe SRL inició el 3 de diciembre del 2012 y se rescindió el 3 de diciembre del 2015 mediante una carta enviada al Ministerio por el Ministerio Administrativo de la Presidencia al respecto. Vale aclarar, y lo tengo subrayado, que la razón por la que se produjo la terminación de ese contrato fue porque a partir del 11 de enero del 16 empezará de lleno la campaña electoral en la que el presidente Medina competirá para un segundo mandato. Por lo que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña, que trabajaban en el gobierno, ¿verdad?, tuvieran al mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno. O sea, salían de un contrato para garantizarle el siguiente. Y dice, por lo que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno. Algo similar puede decirse en relación al contrato con Cinean Arts,
Su contrato inició el 3 de marzo del 14 y estuvo vigente hasta el 3 de marzo del 16. ¿Cuándo fueron las elecciones? En mayo del 16. Y concluye el contrato 2 meses antes. Entonces no trabajaron en la campaña. Pero cuando Rodríguez Marchena dice que el trabajo de publicidad de la presidencia se hace desde la presidencia, porque tenemos informes de múltiples contratos de publicidad. Y vamos a poner el organigrama, simplemente para que terminemos este asunto. Lo tiene, nuestra productora lo tiene que tener el gráfico que dice organigrama, y si no, lo ponemos aquí. Entramos a la página de la presidencia, me vuelven loca estos muchachos. Entramos a la página de la presidencia y el organigrama de la Dirección General de Comunicaciones, si nuestra productora lo puede sacar porque se va a ver más nítido en uno de los documentos, se lee. En el organigrama de la presidencia de la República se destaca que hay un director general, esta es la Dirección de Comunicación que dirige Rodríguez Marchena, tiene varias direcciones, pero yo me quiero ir solo al último punto, donde hay una dirección de gestión comunicacional, un departamento de gestión y acción, una dirección de comunicación digital, pero en este punto, una dirección de producción comunicacional que tiene un departamento gráfico y digital y uno audiovisual, y una dirección de relación comunicacional que tiene una división de publicidad. ¿Por qué si el gobierno tiene departamentos y empleados que trabajan para esta área, aparecen contratos separados con Joao Santana? ¿Con qué equipos trabajó Joao Santana? ¿Se le pagó por separado o los equipos que trabajan con el gobierno hicieron este esfuerzo y se utilizaron instrumentos del gobierno? El gobierno tiene que aclarar todo eso relacionado con los contratos. Lamentablemente, como pueden ver en pantalla, la nómina de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Presidencia no aparece en la página web. La estamos buscando desde la semana pasada, razón por la cual la estamos exigiendo de manera formal al gobierno dominicano. Entonces, esto no puede verse como un simple interés politiquero. El gobierno, en aras de cumplir con la transparencia y con rendirle cuentas a este pueblo, tiene que entregar los contratos y tiene que aclarar todos y cada uno de los puntos que hemos señalado y que vamos a seguir señalando, porque este proceso es mucho más complejo que lo que se ha querido ver y que se quiere echar a un lado con un simple hashtag o una campaña a través de redes sociales que entienden que va a desmeritar el esfuerzo que se está haciendo desde diferentes sectores para que este país funcione con una mejor institucionalidad y con mayor transparencia.